Tiene la palabra en consecuencia la miembro informante y autora del proyecto, diputada Natalia Ponferrada. Muchas gracias, señora presidenta. Queridos y queridas colegas, la verdad que me llena de alegría poder estar compartiendo con ustedes esta propuesta legislativa que tiene que ver con la declaración del chacu, o práctica a través de la cual se encierra y esquila la vicuña, como patrimonio cultural de la provincia de Catamarca. Esta práctica ancestral se realiza en nuestros pueblos originarios, en la zona del oeste, y fue transmitida de generación en generación y ha llegado hasta nuestros días. Primero, tenemos que entender, o me gustaría compartir con ustedes qué significa esto del patrimonio inmaterial. Hay cosas que nos parece importante preservar para las generaciones futuras por su valor económico, por su valor tangible, actual o potencial, pero también aquellas cosas que nos provocan una cierta emoción o nos hacen sentir que pertenecemos a algo, a un lugar, a un territorio, país, a una tradición, a un modo de vida. Puede tratarse de objetos para tener o edificios para explorar, de canciones para cantar o relatos que contar. Cualquiera sea la forma que adopten, estas cosas son parte de un patrimonio y este patrimonio exige que nos empeñemos a conservarlo y a transmitirlo. El contenido de la expresión patrimonio cultural ha ido cambiando y evolucionando en las últimas décadas. El patrimonio cultural hoy no se limita a los monumentos y a las colecciones de objetos, sino que también comprende tradiciones, expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como son las tradiciones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y al universo, sabores y técnicas vinculados a la artesanía local o tradicional. Nos referimos a lo intangible, a las cosas que no se ven, a las cosas que no se tocan, pero que son el alma de los pueblos y su cultura. Ese es el patrimonio inmaterial. Este concepto se institucionalizó recién en el año 2003, cuando se convoca a la 32 Convención Mundial celebrada en París, en la que se aprueba la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Nuestro país lo ratifica en el año 2006 mediante la Ley Nacional 26.118 de protección del patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué entendemos por patrimonio inmaterial? Los usos, representaciones, conocimientos, como ya lo dijimos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a esas prácticas y a esas tradiciones, que las comunidades y los grupos, y en algunos casos los individuos, reconocen como parte integrante de su patrimonio. Ese patrimonio que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza, su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. El patrimonio cultural inmaterial es frágil, es efímero, pero es un factor fundamental de mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. Es lo que nos hace distintos de otros. Su comprensión y protección contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. El valor social y económico de su transmisión es pertinente para que los grupos sociales, tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en desarrollo como para los países desarrollados. El patrimonio cultural inmaterial es contemporáneo y vigente
y viviente al mismo tiempo, ya que no solo incluye tradiciones heredadas, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos, característicos de diversos grupos culturales. El patrimonio cultural inmaterial es representativo porque florece en las comunidades y depende de aquellos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, a otras comunidades. El patrimonio cultural inmaterial solo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos, y que se mantenga y sea transmitido de generación en generación. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio. Pocos componentes del patrimonio cultural inmaterial se circunscriben a un único ámbito. Por ejemplo, un rito chamánico es una manifestación compleja que se construye por la música, la danza, plegarias, cantos, indumentarias y objetos sagrados, ritual, ceremonia, que exterioriza conocimientos sobre el cuerpo humano, la naturaleza y el universo. Es un todo. Los festivales, por su propia naturaleza, suelen abarcar expresiones variadas: canto, danza, teatro, festividades, tradiciones orales, artesanía, deportes y entretenimientos. Las líneas de demarcación entre ámbitos no se pueden imponer desde el exterior. Cada comunidad los determina, los siente y los vive a su manera. Por ejemplo, los juegos tradicionales, la payana, la rayuela, ¿cómo los jugamos? No está escrito en ningún lugar, pero todos sabemos cómo hacerlos. Ese saber es el patrimonio inmaterial. Lo mismo lo podemos trasladar a una receta de cocina. La materialización de esa receta es la receta escrita, pero cómo se hace, en cuánto tiempo, qué ingredientes, la pizca, el tiempo, esa es la cuestión patrimonial que debemos conservar. Todas las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que han pasado de generación en generación, debemos reconocerlas como tal e incluirlas dentro de nuestro registro o que hacen a nuestra identidad cultural como pueblo, nación o comunidad. Las recetas y tradiciones culinarias, las prácticas y saberes productivos que forman parte de la identidad cultural de una comunidad y que se continúan practicando hoy son parte de nuestro patrimonio y forman parte de ese sentido de pertenencia de las comunidades. Por lo tanto, el chacu, la práctica del chacu o el encierro, captura y esquila de la vicuña es un bien cultural inmaterial que debería incorporarse al registro de nuestros bienes culturales y al que debemos proteger y transmitir, no solamente como bien cultural, sino por las consecuencias positivas que ha tenido en la conservación de la especie del camélido que es la vicuña. La palabra chacu es en quechua y significa rodeo entre muchas personas a los animales de caza para prenderlos vivos, según da cuenta el diccionario oficial de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Y de esa forma, tales acciones con las vicuñas llevan ese nombre tan ancestral como la propia práctica. Esa actividad está legalmente amparada a nivel local, nacional e internacional por diversas disposiciones y leyes que se han dictado a tal efecto. Esta práctica, que ya era realizada por los incas y por las culturas andinas, se retoma en nuestra provincia desde el año 2003 a partir de un proyecto de la entonces Dirección de Ganadería de la provincia y ha continuado hasta el presente. Según información del organismo provincial, con la colonización y hasta la primera mitad del siglo XX, la vicuña estuvo en peligro de extinción y la práctica del encierro y la esquila se cayó en desuso. Cuando se crea
la reserva de la biosfera de Laguna Blanca, se empieza a recuperar el sistema ambiental y se empieza a implementar nuevamente el Chacu. Y acá me gustaría compartirles un comentario de Ramón Gutiérrez, que es el presidente de la cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca desde hace 10 años, que con orgullo dice que nosotros hacemos los chacus, esquilamos y liberamos a los animales en su hábitat. Nuestros artesanos hacen toda la cadena textil del producto, desde que sale del animal hasta el producto terminado. Dice que es una actividad milenaria que con la llegada de los españoles desapareció, pero después de la creación de la reserva de la biosfera empezamos a recuperar todo lo que es la vicuña. Nuestros antepasados dejaron grabados en las piedras, esto es textual como lo expresa él, nuestros antepasados dejaron grabados en las piedras cómo las pillaban, las seleccionaban y las volvían a liberar en su hábitat natural. Está claro que esta práctica, que además se hace en otras localidades de la provincia, ya lo vamos a ver más adelante, está totalmente incorporada en la comunidad de la puna catamarqueña. En la actualidad, el Chacu es organizado desde la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Catamarca, junto al INTA y a las comunidades locales involucradas, quienes llevan adelante los preparativos y la ejecución de la captura y esquila. Esta práctica se realiza todos los años en los meses de octubre y noviembre en los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén y Santa María, aunque la localidad de Laguna Blanca es el epicentro de esta práctica ancestral. Se realizan diferentes módulos de captura para las esquilas de vicuñas en silvestría distribuidos y habilitados, tanto comunitarios como privados, bajo la fiscalización de la Secretaría de Ambiente. La actividad empieza con el encierro de las vicuñas en el campo. No sé si alguno tuvo la oportunidad de participar en alguna oportunidad del Chacu. Se hace un cercado con cintas o con media sombra. Hectáreas, son varias hectáreas, una especie de corral de gran tamaño en forma de embudo que va cerrando y llega a un pequeño corral donde llegan las vicuñas y se procede a la esquila. Normalmente esto se hace cerca de los puntos donde ellas bajan a tomar agua. La vicuña es para las comunidades un animal sagrado, por lo tanto, antes de empezar toda esta ceremonia, se hace esta práctica, se hace una ceremonia y un ritual a la Pachamama antes de empezar y al finalizar para agradecer por este Chacu. Después de que se hace la esquila, se van, bueno, esto ya lo dije, se van guiando a las vicuñas y la esquila se efectúa con tijeras grandes y se extrae el vellón completo del cuerpo del animal. Después los especialistas del INTA se encargan de pesar los ejemplares y efectuar los controles sanitarios correspondientes. Una vez revisados por un médico veterinario, los animales son liberados si se encuentran en condiciones. A cada vicuña se le pone una caravana para que quede, que es una marca, para que quede registrada y se pueda monitorear la población de la especie. Las vicuñas no pueden ser esquiladas todos los años. Una vicuña esquilada tarda 2 o más años en recuperar el largo de su fibra, por lo que se debe esquilar a las vicuñas cada 2 años, siempre y cuando les haya crecido la fibra un mínimo de 3 centímetros. 0,5 centímetros para dejar como mínimo al animal y 2,5 para extraer el vellón. Si pasaron 2 años y no superó esa longitud, deberá esperar al año siguiente.
El vellón obtenido de cada animal es colocado en un balde, luego se le quita la tierra, se pesa, se embolsa, registrándose con la información del sexo del animal. Esa materia prima obtenida se convierte en hilado y tejidos en telares rústicos. Por este motivo, el proceso puede tardar alrededor de 60 días. La producción es comercializada en las ferias de artesanías, como así también en fiestas provinciales, nacionales, y hoy a través de plataformas tecnológicas. La fibra obtenida en los casos de captura comunitaria se distribuye de la siguiente manera: 10% para el propietario del campo, 70% para las cooperativas locales y el 20% restante para el gobierno de la provincia, quien a su vez lo entrega a los 320 artesanos registrados en el registro de artesanos tejedores de Vicuña, y también a las empresas, a los 2 chacus privados que existen. Durante la temporada del 2019 se capturaron un total de 4.033 animales, de los cuales fueron esquilados 3.740 en un total de 25 módulos, superando la campaña anterior. De dicho proceso se obtuvieron 1.329 kilos de fibra en vellón bruto, volumen que también superó al año anterior. De dicha producción ingresaron al programa de redistribución de fibra 266 kilos provenientes de la tasa por uso del recurso mencionado. Cabe señalar, queridos colegas, que Catamarca fue la única provincia que realizó el chacu durante la pandemia en el año 2020, que se registró una disminución, obviamente, en la cantidad por las cuestiones de la pandemia, y se esquilaron 2.578 vicuñas, de las cuales se obtuvo un 93% fue el rendimiento, murieron solamente 4, o sea, un 0,15% de mortalidad. Es decir, que gracias a esta práctica ancestral, Catamarca ha salido de la zona roja en cuestión de la extinción de la vicuña. Esto lo mide el organismo internacional, el CITES, y se ha generado nuevamente todos los derivados que tienen que ver con la práctica del tejido artesanal de vicuña. Prenda que nos identifica y nos posiciona en los mejores lugares por la calidad de esta prenda. Por todo lo señalado, el chacu no solamente forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la provincia, sino que es una práctica que permite el uso sustentable de los recursos naturales y la preservación de las especies, y la producción y desarrollo económico de pequeñas localidades rurales y comunidades originarias, cumpliendo, entre otros, con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, el objetivo número 8, 11, 12 y 15, por lo que solicito a las señoras diputadas y a los señores diputados me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley. Muchas gracias.